En el marco de la materia de seminario de casos en defensa del litigio oral 1, en la unidad 3 corresponde a temas selectos del litigio de etapa intermedia. La tarea 3, por instrucciones de la docente doctora María Guadalupe Domínguez Moreno, corresponde al tema de violaciones procesales. Su servidor, José Francisco Ortega Barreiro. En el caso del primer cuestionamiento que nos hace la doctora, referente a si para la primera sala, en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales, hay un caso en estudio correspondiente a la sentencia de amparo directo en revisión número 669 del año 2015. La primera sala señala que se podría realizar una interpretación literal para concluir que sí es posible analizar en el marco del juicio de amparo directo las violaciones procedimentales cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal, acusatorio, adversarial y oral. Pues la ley de amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones en un momento específico. Pero también por otro lado se podría realizar una interpretación para concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. Para esto, toma en cuenta la armonización entre las disposiciones constitucionales que regulan el sistema acusatorio y el juicio de amparo. Puntualiza que las particularidades del nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral, a la luz de lo que dispone la Constitución y el Código Adjetivo en materia penal, corresponden a 3 etapas. El juicio penal acusatorio adversarial corresponde a 3 etapas en donde se van definiendo todas las circunstancias que para el momento en el juicio oral o en el momento del juicio oral se toma una decisión al respecto. Y entonces separa esas 3 etapas, que la primera es de audiencia inicial o etapa inicial en la que se formula una imputación, se deciden medidas cautelares y se define con un auto de vinculación a proceso. Posteriormente hay otra etapa, la etapa intermedia, que tiene una parte escrita y otra oral. En la parte escrita el Ministerio Público acusa y define los hechos y los medios de prueba con los que va a acreditar esos hechos, en los que acusa a una persona de haber cometido un ilícito y su participación en él. Entonces, ya en la audiencia oral de la etapa intermedia, se define la admisión de los medios de convicción o medios de prueba ofertados y además los hechos que no son controvertidos se definen también para que, a final de cuentas, con esa depuración se llegue al proceso de juicio oral con las situaciones controvertidas y no se distraiga en aspectos que posiblemente puedan resolverse. Entonces se cierra esta etapa intermedia con el auto de apertura de juicio oral. Posteriormente, y el último de esa etapa, en el juicio o en el sistema penal acusatorio adversarial, se define con el juicio oral, donde nada más se desahogan esas pruebas con momentos de alegatos, ya sea de apertura y clausura de las partes, y concluye con la resolución del tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, la diferencia de las funciones que rigen un sistema penal de esta naturaleza, así como el cierre de etapas y la oportunidad de las partes para formular las peticiones y alegatos, es lo que define la primera sala de Suprema Corte para poder interpretar o hacer la interpretación que define o que pretende. En este caso, señala que cada una etapa o cada uno en el momento del cierre de cada etapa hay momentos para impugnar o tienen elementos para impugnar, ¿no? Si se define una vinculación a proceso, la misma ley prevé, en materia de adjetiva penal, prevé la apelación a la vinculación a proceso, a la autovinculación a proceso. Posteriormente, dice que si existen violaciones procesales, a la hora de concluir con una sentencia, pues existe la manera de impugnar también con una apelación y en su caso con el amparo directo. En el caso de la vinculación a proceso, señala que después de la apelación
habría entonces o cabría el amparo indirecto. ¿Por qué? Pues porque todavía no existe una sentencia que resuelva en definitiva el asunto. En el caso que nos interesa, pues estamos en la parte de la etapa intermedia, y entonces hay que definir cuál de las dos interpretaciones propuestas respecto de la ley de amparo resulta conforme a los principios constitucionales del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo, y en su caso se analiza el caso concreto a las consideraciones de esto. Se supone, ellos señalan que en la etapa intermedia no cabe el juicio de amparo directo debido a que las violaciones procesales pudieran ser impugnadas en el momento en que se desarrolla la audiencia o que concluye con el auto de apertura de juicio oral, y que ya no cabe en el momento de etapa de juicio oral que se pueda hacer el estudio de estas violaciones procesales en las etapas anteriores a la de juicio oral. En este sentido, la docente, a la doctora, nos hace un cuestionamiento y nos manifiesta que imaginemos un escenario en el que el Ministerio Público le admitiera un medio de prueba en la audiencia intermedia, y uno, en el carácter de defensor, alega que debe excluirse por haber obtenido dicha prueba violando derechos fundamentales. Entonces, esta resolución puede impugnarse a través de algún recurso del Código Nacional, conforme establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 465 procede el recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelva sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El trámite es, de acuerdo al artículo 466, se interpondrá oralmente en audiencia o por escrito conforme a lo siguiente. En la fracción 1 dice que si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. Entonces, la resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia deberá emitirse de inmediato. Por obvias razones, si fuera o continuara con la negativa de revocar o de cambiar lo resuelto en el caso de un medio de convicción ofertado de una manera que fue obtenido vulnerando los derechos fundamentales del acusado, entonces cabría ahí el juicio de amparo indirecto. Esto es porque no se está resolviendo un juicio en definitiva. Así como en el caso de la vinculación a proceso, que en este caso el Código Nacional establece que se puede apelar, pues con el principio de definitividad posteriormente tendría que ser el amparo indirecto. Pues, en mi opinión, es aplicable el artículo 465 de dicho código porque dice que procede el recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que resuelva sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El trámite de recurso de revocación se interpondrá oralmente en audiencia o por escrito conforme a las siguientes reglas. En este caso, en audiencia oral, si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma y la tramitación se efectuará verbalmente. De inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. Eso es en la fracción 1 del artículo 466. Y en el último párrafo dice que la resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en la audiencia deberá emitirse de inmediato. Ahora bien, si no es procedente un recurso o bien usted lo ha agotado, es procedente el amparo directo.
De acuerdo a lo que señala la primera sala de Suprema Corte, no procede el juicio de amparo directo. Esto es que corresponde presentar, una vez agotado el recurso, el amparo indirecto de conformidad al artículo 107, fracción quinta, de acuerdo con lo que señala la sentencia analizada, en virtud de que se tendrá que impugnar lo resuelto en las etapas previas a la de juicio oral, es decir, el auto de vinculación a proceso respecto a la etapa inicial y el auto de apertura de juicio oral que concluye la etapa intermedia. Conclusión. En mi opinión, no parece ser correcta la interpretación de la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del amparo directo en revisión 669/2015. Esto porque la etapa intermedia supone el motivo de una litis en la que la parte acusadora, o sea, el Ministerio Público, presenta los hechos y los medios probatorios que pretende hacer valer y el acusado da contestación a estos hechos y ofrece los medios de convicción de su parte. La actuación del juez de control es depurar el procedimiento para el desahogo de las pruebas que serán las adecuadas para que se resuelva la etapa del llamado juicio oral. Pero al existir una litis o puntos controvertidos, inferimos la existencia de un proceso judicial, ya que interviene la autoridad jurisdiccional en la fijación de la litis y los medios de prueba ofrecidos y admitidos para su desahogo, por lo cual cualquier violación procesal puede ser analizada en amparo directo. La etapa o el procedimiento inicia con la vinculación a proceso y termina con una sentencia, aunque se divide en ese momento en dos etapas, que será la intermedia y sería la de juicio oral, pero corresponde ya a una litis establecida desde el momento en que en la etapa escrita presenta, ¿no?, los hechos, los medios de prueba con los que pretende obtener una sentencia condenatoria y además que implica, ¿no?, un pago de la reparación del daño o reparación integral en favor de una víctima u ofendido o víctimas u ofendidos. Entonces me parece que es incorrecto señalar que nada más la etapa del juicio oral es en donde se pudiese establecer el estudio de una posible violación procesal, cuando las violaciones procesales pueden ser desde antes, en el supuesto de que una autoridad judicial, en este caso el juez de control, atendiendo a su epistemología o la forma en la que ve y entiende la ley, las circunstancias y lo que las partes establecen, pues admitir o no admitir, de acuerdo a un medio de prueba, que si fue obtenido violando un derecho fundamental o no, pues se va a pronunciar, y de eso depende que llegue a un procedimiento o a un juicio oral, perdón, en donde se defina. Entonces es importante que pueda el Tribunal de Amparo Constitucional pues estudiar si existe una violación y en su caso reponer el procedimiento desde ese momento. La primera sala aduce que el costo en tiempo y en dinero de esta circunstancia es elevado y por eso no es adecuado. Pero yo creo que el costo de la libertad y revisar adecuadamente si esto es conforme a derecho, conforme a las reglas que la propia Constitución y el Código Procesal aplicable señala. ¿Para qué? Para que se resuelva un asunto de esta naturaleza con justicia. Entonces, en mi opinión, independientemente de que una violación sustantiva a derechos sustantivos pueda ser señalada dentro de la etapa de juicio o un procedimiento judicial pueda ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, también se puede que cualquier violación procesal tenga que ser analizada en el amparo directo. Y en mi opinión esto sucede desde que interviene en una fijación de la litis el Tribunal Penal, ya sea juez de control o cualquier autoridad jurisdiccional. Las fuentes de consulta corresponden a la sentencia en versión pública del amparo directo en revisión 669/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 97, 262, 263, la Ley de Amparo en sus artículos primero, fracción primera, artículo 2, artículo 107, fracción séptima.